La idea es hacer una pequeña conversación acerca de la microficción. La idea es difundir las voces de la microficción, pero también comentar algo acerca de lo que es la microficción, porque por lo menos en mi experiencia me he encontrado que mucha gente como que conoce el tema pero no lo conoce a fondo, ¿no? Entonces, y la idea también es a partir un poco de la propia experiencia. Entonces, una pregunta que les hago y para que conversemos y aprovechar este clima íntimo que tenemos es: ¿cómo creen ustedes que se entra a la microficción, ¿no? Y entonces un poco recurrir a su experiencia primera. ¿Cómo entraron a la microficción? ¿Por qué escribieron microficción? ¿Por qué fueron lectores de microficción? Quizá antes de ser escritores. Para quien quiera. Bueno, en mi caso particular, por allá por el año 90, 91, yo no sabía que existía el género microficción, no tenía ni idea. Y escribía, por supuesto, y bueno, mis hijos eran chicos, tenía 2 trabajos, me sentía mal porque no tenía tiempo para escribir. Tiempo físico por ahí lo tenía, pero más que nada no lo tenía de la cabeza. Y empecé, digo, bueno, tengo que empezar a retomar la escritura, y empecé a escribir cosas muy cortitas, sin saber a dónde iban, simplemente lo primero que se me ocurría lo escribía y tampoco sabía si me iba a servir a futuro. Pero con el tiempo, no mucho, un par de meses, me empecé a dar cuenta que había algunas cosas que tenían una cierta autonomía y que me gustaban. Así empecé a escribir yo microficción sin saberlo. Bastante después me enteré que existía el género. Yo no he escuchado a otros autores decir lo mismo, pero se me ocurre que debe haber casos de otros escritores que les ha de haber pasado algo parecido, les puede haber pasado algo parecido. Comparto la experiencia de Juan. Yo hace como 30 años que escribo de vez en cuando alguna microficción y no sabía que era microficción. Por ejemplo, Pierre fue el primer cuento que escribí, microcuento, y después empecé a reescribir algunas fábulas de Esopo. Les cambiaba el final o escribía cosas en esa línea. Mucho después me enteré que existe el género microficción. Yo creo que el texto ya nace con una extensión determinada. Es decir, no se puede alargar o no se puede acortar. Creo que es como una persona, ¿no? Ya viene desde la concepción con determinadas características. Bueno, mucho después entendí lo que son las herramientas o la estructura de una microficción y qué es lo que comparte con la poesía, con el chiste, en fin, con diferentes géneros que después Raúl seguramente nos va a desasnar un poco. Bueno, nada más que eso. Yo voy a responder la pregunta que nos hizo Sandra, muy brevemente. Yo estaba corrigiendo un cuento largo, era escritor del cuento, estaba muy cansado de corregir. Corregir es un trabajo bastante duro. Y para descansar escribí una cosa cortita dedicada sobre los salmones. Eran 10 líneas, era más argumentativo que narrativo, sonaba muy bien, me parecía a mí. Se lo leía a Liliana Hecker, la escritora Liliana Hecker, y me dijo, me fascina. Y me dijo, eso es un cuento brevísimo. En la revista El Cuento de México, que dirige el Mundo Valadez y en cuyo consejo de redacción estuvo Juan Rulfo y mucha gente, hay un concurso brevísimo, Mandala. Entonces escribí otras 2, una de ellas es Perplejidad, que la leí, y la mandé y gané el concurso. Y entonces descubrí que esos textos brevísimos que yo no sabía definir y que consideraba cuentos, incluso una vez hicimos una lectura en el Teatro San Martín, y cuando leí yo, que leí Salmón y otros más, había diálogo con el público, una señora española, ella, todos habían recibido elogios. Levanta la mano y me dice, a ese. Y dice, sí, yo me preparé para recibir el elogio. Me dice,
pues que esos no son cuentos, son razonamientos. Bueno, si usted lo dice. Y me ofendí, porque yo creía que había escrito unos cuentos muy hermosos y que eran cuentos. Después que me puse a reflexionar sobre lo que hacía, me di cuenta que no eran cuentos, y me di cuenta además que el microrrelato y que la microficción difiere mucho del cuento. Con lo cual me sentí muy bien y empecé a trabajar teóricamente en eso, cosa que vengo haciendo de hace 15 años. ¿No? Bien, en mi caso particular yo tengo un libro de microficción que data del año 87. Si le sumamos a eso 3, 4 años más para urdir los temas, las estructuras y escribirlos, bueno, ya hace un cuarto de siglo que estoy con la microficción. Pero yo siempre he leído mucha poesía y también la escribo. Cierta vez descubrí un poema de Ungaretti que está construido con 4 palabras, y las 4 palabras ubicadas en la página en 4 versos. Ustedes saben que cada verso es una línea en la poesía, es decir, que 4 palabras con 4 líneas. Y entonces se me ocurrió jugar, y entonces digo, como está construido diagramativamente y visualmente como poema, de arriba para abajo y finito, ¿qué pasa si pongo la segunda palabra a continuación de la primera, la tercera después de la segunda y la cuarta al final? ¿En qué lo convierto? En que dejo atrás la poesía y entro en un territorio que es la prosa. O puede ser, si incluyo 1 o 2 palabras más, entro en un tipo de proceso narrativo, sin saber absolutamente nada. Y me sirvió porque busqué a partir de ahí diversidad, que es lo que básicamente tiene, entre otras bases, la microficción. Bueno, en realidad yo escribí nada más que este libro de microficción. Me cuesta mucho escribir, me cuesta mucho la síntesis. Pero el libro salió, se me rompió la computadora y no me gusta escribir a mano. Entonces voy a escribir cosas breves y me empezaron a salir muy rápido, una atrás de la otra, y bueno, cuando me di cuenta tenía un libro. Era el triple el libro. La editorial lo podaron con muy buen criterio, ¿no? Porque en realidad no eran cuentos breves, eran cuentos breves y cuentos largos, todo mezclado. Y los cuentos largos me los sacaron, dieron una patada inmediatamente, y les gustaron los cuentos breves, dejaron eso, y bueno, estoy esperando volver a escribir, pero no me salen. Sí, pero ahora tengo una notebook. Pero bueno, es esa.